Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Iniciemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con la psicóloga, nuestra psicóloga de cabecera, Andrea Biur. Hoy vamos a tratar un tema que está muy interesante, que son las constelaciones familiares. ¿Qué es esto? Se escucha como de astrología, o de constelaciones, pero vamos a ver que no tiene nada que ver con la astrología, pero igual es muy interesante para conocer nuestro pasado, nuestras influencias que vienen desde nuestros antepasados y que actualmente podrían estar moldeando las decisiones, las acciones que tomamos. Pues bienvenidos, hoy tengo a un invitado especial también, está Pinky. Oh. Está tristito. Porque tuve una pérdida. Se fue mi otra perrita. Por eso también está tristito Pinky. Aquí todos están tristitos. Sí. Ya después pensaré hacer algún tema acerca de animalitos de compañía que son muy bonitos y que emocionalmente nos ayudan en todos los momentos. Yo creo que son muy lindos porque es como una compañía que siempre está ahí para ti. Empecemos con el tema, y el tema es constelaciones familiares. ¿A qué nos referimos con constelaciones familiares, Andy? Gracias. Pues primero que nada voy a explicar por qué se le llama constelación, ¿no? Y por qué se podría uno confundir con astrología. Y es que todo el mundo sabe que las constelaciones pues es un conjunto de estrellas, pero en las familiares es un conjunto de personas, que este conjunto de personas generan un sistema, en este caso familiar, que es por donde nace, ¿no? La historia de esto es que un tal Bert Hellinger, alemán, mucho tiempo de su vida se fue a África, a las tribus de allá, y al convivir con este tipo de personas se dio cuenta que entre ellos tenían una forma de relacionarse muy, muy elevada, como muy espiritual. Se veían las diferentes generaciones y se respetaban y se decían palabras muy, por así decirlo, ahorita constelaciones familiares a estas palabras les dice frases sanadoras, como el te veo, te honro y te respeto. ¿Sí? Tan solo con ese tipo de frases que tú te lo digas a los ojos a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, el te veo, el te honro y te respeto y muchas gracias, es así como muy mágico, sobre todo si lo haces viendo los ojos, si es una invitación o una tareita, ¿no? Cuando vayas a comer con ellos o los veas, antes de despedirte o algo, velos a los ojos, diles solamente esas palabritas y lo más probable es que simbren mucho en la otra persona, porque a veces ni consciente o acostumbrados estamos tan solo en la mirada, ¿no? Consciente de que te estoy viendo, y como muchos saben, a lo largo de la historia los ojos son entendidos como esa ventana del alma. Y bueno, con esto del alma, también las constelaciones familiares utilizan mucho esta palabra. La describen como un alma familiar, como una gran alma. Entonces, digamos que de los objetivos de las constelaciones familiares es velar por esta gran alma, velar por el alma familiar y velar por cada almita que está dentro de ese sistema familiar y de esa otra gran alma. ¿Cómo vela por ellos? Vela con tres, digamos, principios o leyes del amor, órdenes del amor, así le dicen. Uno es el de la jerarquía, otro es el de la pertenencia y otro es el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, por ejemplo, en el de la jerarquía se tiene que respetar como este principio, sabiendo
que tiene más derecho aquel que llega antes que uno. Es decir, tus abuelos llegaron antes que tú, por lo tanto ellos tienen más derechos, por lo tanto más autoridad, por lo tanto más respeto en cierto modo. Después son tus papás y después uno y después los hijos. Pero a veces donde entran las constelaciones familiares es simplemente como para ordenar cuando hay un desfase de jerarquías. Por ejemplo, cuando uno como hijo se siente el padre o esposo de su propia madre o de su propio padre, donde pareciera que la autoridad es más del hijo que de los propios padres y que sus propios hermanos empiezan a convertir en sus propios hijos y cosas por el estilo. No creas, en realidad es bastante común, pero eso se da cuando uno de los padres se va de su trono. Entonces, cuando se pierde el poder en alguno de los tronos, alguien tiene que tomarlo. Entonces, quien ve la oportunidad, por lo general, termina siendo algún primogénito o cualquier otro hijo que tenga como la habilidad, la capacidad y las ganas y toma el trono para que el sistema no se desquebrante y que siga habiendo una figura de autoridad o alguien con quien apoyarnos, ¿sí? Si nos vamos a la otra ley, que es la de la pertenencia, esta dice que todo ser humano tiene derecho a pertenecer a su sistema familiar, haga lo que haga, piense lo que piense, sienta lo que sienta. Es decir, todos pertenecemos a nuestro sistema familiar perengano, los apellidos de ambos sistemas, madre y padre, así de cantadito, en donde aunque uno rompa todos los estereotipos de la familia, o todos los patrones de la familia, o uno sea la oveja negra de la familia, o la oveja arcoíris de la familia, o lo que sea, tenemos derecho a pertenecer a esta, les guste o no. Entonces, muchas veces, y uno de los dolores más grandes o heridas del ser humano que son como muy dolorosas, vaya, es cuando uno se siente exiliado de este sistema familiar, como si uno no perteneciera, como si del equipo del club de Toby tú no sabes por qué. Portas el apellido, son tus padres, pero pareciera que uno no encaja, ¿no? Y al hacer eso, la gente y las generaciones y los tíos aplican la misma. Si la misma madre o el mismo padre empiezan a hacerle el fuchi al hijo, por ejemplo, automáticamente al ellos reprobar como el reconocer y el ver al hijo como hijo, sino como un extraño, no te pareces a los González Pérez, te pareces a los bla bla bla, ¿no? O sea, como no eres mío. Y el hecho, algo tan inconsciente y tan tonto como eso, genera una incertidumbre y una inseguridad en el individuo que está experimentando como un nivel de exiliación, en donde pues prácticamente lo están botando del reino, ¿no? Que es de los peores castigos antiguos, ¿no? No cumples, pasa esto o aquello, y pues en lugar, pues ¿cuál cárcel? Te vas del pueblo, te vas del reino, y a ver cómo le haces. Ya sea los mismos que viven en el castillo o aquellos que están ahí en el pueblo, los alejan. Y eso genera pues una herida muy, muy grande, en donde entonces, ¿quién soy? ¿Cuál es mi linaje entonces? Si no pertenezco ahí, entonces ¿cuál es mi linaje? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Entonces, o sea, son preguntas mucho más trascendentes las que este tipo de personas se tienen que hacer. En realidad sí tienen sus ventajas, porque digamos que los hacen a fuerzas contestar esas preguntas, aún sin su origen físico de los padres, ¿no? Como si trascendieran a los padres físicos que te dieron la vida a unos padres más elevados, es decir, como por ejemplo la tierra, a la madre tierra, o el padre, el cielo, qué sé yo. Entonces uno se empieza a sentir como más en contacto con algo que te cobija, que te sigue dando vida, que a lo mejor no son físicos, pero bueno, te trasciende muchos aspectos. Las heridas en realidad tienen el objetivo o el dolor de hacernos reflexionar y de llevarnos a un nivel de conciencia mucho más meticuloso y consciente, en donde nos permita sabernos bien en la vida, ¿no? Con o sin derechos aparentes del sistema familiar. ¿Es importante el sistema familiar? Sí,
mucho de lo que se hace en una constelación familiar es como prácticamente rescatar el inconsciente leído a través del cuerpo de los personajes o de dicho sistema, ya sea representado con la misma familia o que otras personas les presten prácticamente el cuerpo y el nombre para que los puedan representar y ver cómo se mueven. Son dinámicas de constelaciones, o sea, tal cual la unión de estrellas se empieza a mover y hace diferentes figuras y todo eso se empieza a leer y el significado de cada uno de estos movimientos. La tercera ley Dijiste es la algo de... bien importante, que es cuando tú estás fuera de un sistema, pero que te sientas en ese gran sistema del cual hablaste, en el que perteneces. Y a pesar de que tu familia cercana te haya recluido, tú perteneces a un sistema mucho más grande y poderoso. Entonces, reconstruir a partir de ¿no? También. Sí, o sea, del alma familiar nos pasamos al gran alma. Entonces, si no me acoge, otro me acoge, pero resulta que está más power, ¿no? Entonces, uno a fin de cuentas, si lo entiende, aunque el hijo haya sido abandonado, ha sido tirado desde chiquito en el bote de basura, lo que sea, eso siempre alguien más va a hacer. Inclusive va a haber muchos madres y padres físicos también, ¿no? Cuando eso sucede, uno a veces va con su mejor amigo o mejor amiga y sus padres son los que a veces nos acogen a nosotros como si fuéramos los hermanos de nuestros mejores amigos, y eso también genera como un vínculo. Hubo muchas madres, muchas mujeres, hubieron muchos padres que nos dijeron hola a los ojos, que nos dijeron te veo a los ojos, que nos hacen sentirnos pertenecientes, que nos pudieron acoger, que se preocuparon por nosotros y nuestros propios padres no se pudieron preocupar, ¿no? Correcto. Estamos hablando que las constelaciones familiares es una terapia, ¿no? Funciona como una terapia. Es un método terapéutico, sí. Oh, de acuerdo. Ok. Uh-huh. Y este método terapéutico, ¿ibas a explicarnos la segunda etapa? ¿O cómo le llamaste? ¿La segunda fase? ¿O? La tercera. La tercera. Este segundo principio o ley, dijimos que es la de pertenencia. Hablamos de jerarquía, pertenencia y equilibrio entre el dar y recibir. Sí. ¿Y en qué consiste? La tercera, estas ya las acabamos prácticamente como de dar ejemplos. La tercera es este equilibrio entre dar y recibir se da en todo tipo de relación. Cada que uno se está relacionando, la jerarquía que sea, ya sea de iguales, primos, hermanos, esposos, como jerarquías de padres o jefes, etcétera, o hijos y una jerarquía, digamos, menor o que llega después a la vida. Con todos estos formamos como redes y tiene que haber un equilibrio entre el al recibir. ¿Cuál es esta ley? Por ejemplo, de aquellos que llegaron antes tienen como esta obligación de dar a los que iban abajo. Es decir, los padres hacia los hijos son los que empiezan a dar. El desajuste comienza cuando los padres quieren dar a los de arriba, porque entonces se les empieza a caer las cosas encima. Es mucha responsabilidad para un hijo tener que darle a los padres, tener que mantener a los padres, cuando ellos son los pequeños, ellos son los que tienen 5 años. Ellos no tienen por qué estar trabajando, ellos tienen que estar jugando. Quien tienes que darle de comer no es el bebé a los papás. Quien le va a limpiar la cola es el papá a los niños. Si eso lo se entiende, entonces se empieza a ordenar un poco este tipo, digamos, pues estas 3 leyes y principios sí van unidas, pero se separan para su mayor entendimiento. Entonces, cuando hacemos estas redes de dar y recibir, se entiende que es de arriba hacia abajo, los de abajo son los que recibimos. Cuando no recibimos, hay un desajuste de ese equilibrio, porque entonces papás no nos están dando algo que es necesario, llámese sustento, cariño, techo, dinero, escuela, lo que se requiera, porque por algo estás ahí y ellos tendrían que hacerse responsables de tu existencia, no al revés. Cuando uno todavía es niño y eso pasa y uno tiene que estarse pudiendo, entonces hay un desequilibrio. Obviamente hay familias más pudientes que otras, pero aún así quien les da de comer
siempre a los bebés tienen que ser los mayores. Si no les dan, estos se mueren. Entonces es como si tuviéramos que entender esta fase como si no crecieran para que se entendiera y se tuviera más claro. Porque sobre todo, por ejemplo, yo veo en México que se tiene la creencia de voy a tener muchos hijos para que me mantengan o para que no sé qué, y se empiezan a pues medio desordenar la cosa, ¿no? O esos hijos de, ay, cuando tenga más dinero le voy a comprar a mi mamá y a mis papás una casa porque para agradecerles. Lo que se les debe de agradecer y lo que les demos nunca va a ser suficiente porque nunca vas a poder pagar la vida. ¿Qué podemos hacer como hijos? Es agradecerles la vida. Nada más. Hasta ahí podemos. Porque nosotros somos los chicos. Gracias por la vida. Voy a hacer con ella lo mejor que pueda. Y ellos te van a decir, ok. Pero no es, te di la vida, ahora me tienes que pagar. O sea, No, aguanta. o sea, ¿Cómo? qué importante el reconocer es que es algo que nunca se va a poder pagar. Entonces, el también sacarlo del sistema, ¿no? También como una persona que se pueda quedar así en ese clavado en el que querer o tratar de pagar algo que no es pagable, ¿no? A una persona que son tus padres, por ejemplo, ¿no? Y que a Sí, y se equilibra, ¿eh? ¿No? ¿O cómo? ¿Sí? Mira, se termina equilibrando, se cortó un poquito, pero a lo que voy es que se termina equilibrando porque, por ejemplo, esta persona que le empieza a dar a los padres, su jerarquía deja de ser hijo y se vuelve igual. Entonces, la pertenencia es más fuerte y este individuo tiene más poder, pero pierde identidad porque su lugar ya lo perdió. O sea, su lugar de hijo tiene una ventaja, tiene derechos y tiene obligaciones, pero que pase a otro, tiene más responsabilidades, más derechos y más obligaciones que no les puede pedir a los demás. Los hijos son los hijos, los padres son los padres. Si uno decidió ser padre, si uno decidió ser madre, si uno decidió ser esposo de su propio padre-madre, tiene sus repercusiones. No, pues que se siente solo, pues porque quieres hacer autoridad. No, pues que siento que nadie me apoya, pues que nadie te lo pidió, que te fueras para allá arriba. Es que tengo que también mantener a mis hermanos. Nadie se lo pidió. ¿Sí? Es que ¿por qué? Entonces empieza un desbarajuste muy extraño, ¿no? Pero eso pasa mucho, por ejemplo, en las empresas familiares, porque tenemos dos sistemas entrelazados. ¿Cuáles son estos? Yo le pongo este triángulo al sistema empresarial y este otro al sistema familiar. Por ejemplo, si nosotros somos los hijos, estamos aquí abajo, arriba de nosotros van a estar nuestros padres, pero arriba de los padres van a estar nuestros abuelos y arriba de los abuelos van a estar los tatarabuelos, los etcétera, etcétera, bisabuelos, perdón, luego tatara, y se empieza a ir un cono hacia arriba. Eso es lo que es en el sistema familiar. Pero cuando también es empresa, la jerarquía es diferente, porque la cabeza está acá arriba, mientras que los gerentes, directores, etcétera, 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 intendentes, empieza a decantarse hacia abajo. Y muchas veces el puesto de acá arriba puede ser algún hijo menor. Entonces, si aquí eres el pelele, ¿cómo acá me vas a dar indicaciones? Si acá yo te limpio los pañales, ¿por qué tú me vas a tener que decir qué debo hacer si tú no puedes con tu existencia? Entonces empiezan muchos problemas de yo no voy a obedecer a mi hermano menor. Es que yo no hago esto porque yo soy el más grande. Yo por eso merezco esto y esto y esto y el otro. Y en una empresa el sistema no aplica de la misma digamos, ley. Por ejemplo, si de los 5 hermanos que pueda haber en este sistema, 4 son los que están trabajando en diferentes puestos, a ninguno se les debe de pagar igual. Pero es que somos de la familia. Pues sí, pero tu puesto merita un precio y un pago y el otro. El otro estudió para director, tú estudiaste para, no sé, y el otro es el comerciante, es el de ventas, va a ganar más. Y el otro va a ser el intendente porque no le gustó estudiar, pero hoy está en la empresa. Pues entonces haz lo que puedas. No, pues que yo soy el chofer. Bueno, pues entonces vas a ganar cual chofer.
Oye, pero también soy de la familia, entonces tienes un bono, porque no eres un chofer cualquiera, eres el chofer de la familia. Tienes bonos y sí se les paga poquito más, pero no se les paga lo mismo a todos los hermanos, que es diferente, ¿sí? Entonces, si uno de estos no trabajó aquí, cuando se mueren o cosas por el estilo y empiezan las sucesiones, entonces parte de este dinero se le debe de dar a la otra persona que nunca trabajó ahí, pero nunca igual. Nunca igual. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí, pero sigue perteneciendo al sistema familiar, a menos de que realmente haya sido exiliada esta persona, ¿no? Y entonces no tiene derecho a nada. Y eso es violencia económica o patrimonial. ¿Sí? A los hijos que se les deja de dar cosas no hay una explicación, porque si hay dinero, no es que no haya, entonces es violencia económica, porque empiezan entonces a condicionar. ¿Quieres dinero? Entonces haz eso. ¿Quieres dinero? Entonces piensa esto. ¿Quieres dinero? Entonces vístete así. ¿Quieres dinero? Entonces trabaja en esto. ¿Quieres dinero? Entonces cásate con perengano. ¿Quieres esto? Entonces dame aquello. Y no, eso es violencia económica patrimonial. ¿Verdad? Eso es como para explicar, ¿no? A ambos sistemas familiares y unidos pues generan esta estrella, entonces no se sabe cuál es arriba y cuál es abajo, cuál es izquierda, cuál es derecha, cuál es qué. Entonces muchas veces esa es la confusión que se genera, que igual en una constelación familiar podemos ordenarlos y darles los derechos, tanto de este lado, por separado hay ciertos derechos y por separado hay otros, y ambos se tienen que respetar. Qué complejo, ¿no? Cuando están aparte de la familia con un negocio, con una empresa, y tú trabajas directamente con estas empresas y con estas familias de empresas. Es Business Association México, ¿verdad? Es donde trabajas. No, con ellos soy asociada, es Family Business. Ah, vale. Ajá, Association, sí, ASO. Family Business ASO. Uh-huh. Sí, con ellos estoy como terapeuta. Oh, wow. ¿Y qué pasa con las personas cuando pierden esa jerarquía? ¿Qué tipo de problemáticas pueden surgir cuando se pierden ese tipo de jerarquías? Pues de que no lleguen a acuerdos, que no puedan terminar negociaciones, que tengan más pérdidas por conflictos emocionales que las cosas más ordenadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ordenar la parte emocional de la familia para que todo el sistema de la empresa también tenga su estructura y sepa para dónde va, con qué derechos y con qué obligaciones. Uh-huh. Entonces es prácticamente para ordenar, para evitar más pérdidas y obviamente pues para generar más, ¿no? Tanto amor como dinero. Sí. Ahora nos puedes decir cómo es que funciona esta terapia ya en el momento en el que queremos resolver una situación en particular. Uh-huh. Se maneja de dos maneras. Una, con muchas personas, un conjunto de personas, o dos, con el terapeuta y monitos. Monitos. Así nada más, así como para jugar. ¿Sí? Entonces, en esta es como mucho más complejo, pero es mucho más completo. Aquí, sí, por ejemplo, cuando se hacen las constelaciones con las familias originales, sin que haya representantes, pues los pones cada quien a que se pongan en un lugar y el terapeuta empieza a leer el significado del inconsciente y los empieza a mover, de manera que todas estas tres principios y leyes se empiecen a respetar si no las hay. Si no hay una jerarquía, se pone la jerarquía. Si no hay una pertenencia, se da pertenencia y se reconoce al individuo que está excluido, sea quien sea. Y se empieza a tener que ver cuál es el equilibrio entre dar y recibir, les guste o no. Porque muchas veces es, pero ¿cómo le voy a dar si es un borracho? No se merece nada, es un drogadicto, eso no sé qué. Pues sí, pero es tu hijo. No, pues a la fregada. Es que ya eso, pues sí, pero entonces enséñalo de otra manera. Quiere decir que si ahorita le estás haciendo esto es porque anteriormente no le pusiste límites. Entonces vamos viendo cómo le vas a dar límites. No te estoy pidiendo que le des dinero, dale límites, porque también hay que entender que entre dar y recibir puede ser cualquier cosa, tan solo recibir atención. Exacto. Recibir reconocimiento,
recibir las gracias. Hay personajes en la misma familia que a unos sí les dan gracias y a otros hasta les truenan los dedos. ¿Sí? Tan solo eso, no estoy hablando de dinero nada más. Estoy hablando de dar y recibir amor, atención, escucha, respeto, porque unos tienen más respeto que otros. ¿Sí? Entonces realmente es todo un juego y se les empieza a acomodar y ellos solitos al mover su cuerpo, como el terapeuta les va diciendo, o como van reportando, se van haciendo como los, digamos que hay esquemas, como el que te conté, familiares, donde tiene que hacerse esta misma figura, pero como en forma teatral, ¿no? Y en vertical. Y cuando trabajamos con monitos, prácticamente es lo mismo, nada más que estos monitos no pueden hablar, como lo harían en persona, y se hace la misma lectura de uno, de otro, y se empiezan a ordenar, y que la persona empiece a tomar conciencia. Pero simplemente mucho es el trabajo del terapeuta ordenando, y estos personajes solitos van a empezar a agarrar la onda tan solo al mover al cuerpo a un lugar en donde no estaban, pero que ese es su lugar, ¿no? Sí, es muy interesante las dinámicas dentro de una constelación familiar. Cómo es que personas también, ahorita hablamos de la familia, pero también personas desconocidas en ese espacio de la constelación familiar, en esa terapia, fungen como el hijo, como el padre, como Sí. el abuelo. Y entonces... Personas te pueden representar, sí, así es. Y como ellos no tienen información, entonces es mucho mayor, simplemente el terapeuta tiene que empezar a preguntar sobre sensaciones corporales, no tiene que hablar si no es necesario, ni mucho menos, ¿no? Y con eso se obtiene mucha información también. Y la persona la elige, ¿no? ¿Y por qué la elige? ¿Porque le recuerda a ese familiar? Muy probablemente se trabaja de 3 maneras. Una, el constelado, que es quien da el tema. 2, si representas a alguien dentro de la constelación. Y 3, porque observas cómo se hizo la constelación, aunque no te hayan elegido, y porque estás en el público. Entonces se maneja de 3 maneras, te vas dando cuenta de cosas. Entonces las 3 formas te van a servir. Y hay cuestiones que a veces pueden salir que no vienen de la familia tan cercana, sino que de tatarabuelos y bisabuelos, ¿no? Que se ha arrastrado. Sí, sí. Y ahí te empiezas a traer a alguien que represente a la abuela, a la bisabuela, a tatarabuela, y empiezas a hacer todo el linaje femenino para que a lo mejor esta persona que le faltó hacer las paces con esa polaridad de la familia, pues entonces empiezan a decir frases sanadoras, para que la persona se sienta que sí tiene ese lado apoyándolo, ¿no? O apoyándola. ¿Y por qué funciona? ¿Cómo es que funciona? Funciona porque digamos que se rige a través de estas leyes que son el amor, órdenes del amor. Funciona porque la lectura es del inconsciente y porque es como obvio. O sea, es raro cuando no es. Funciona porque el universo tiene un orden. Porque estamos inmersos en un tiempo y un espacio. Y lo que hace en una constelación es leer el campo, y la información de dicho tema, porque no nada más se constela tu familia, puedes constelar algún tema, como por ejemplo, no sé si quiero tener hijos, vamos constelando eso, ¿sí? No sé si rentar mi casa a tal inquilino, ¿sí? También hay gente que lo utiliza como una especie de oráculo, y gente simplemente como para ordenar problemas muy muy fuertes, y sobre todo como para darnos cuenta de muchas cosas. Hay cosas tan fuertes como por ejemplo, hace mucho tiempo hubo una constelación en donde pues la familia estaba aparentemente todo muy bien y todos en su lugar, no había ningún desorden, pero resulta que el esposo había sido robado por ella, y había sido robado cuando ya tenía un romance anterior que ya se iba a casar.
Entonces, el hecho de que no se haya podido despedir del anterior era lo que necesitaba el sistema familiar para estar completamente en paz. Entonces trajimos a alguien del público, que representara a esa otra mujer con la que no había cerrado el ciclo, para que pudieran hablar y decirse lo que necesitaban. Y una vez que ya cerraron, se tuvo que disculpar ella con él por haberlo robado sin haberle preguntado. ¿Querías estar conmigo? No, simplemente se lo robó. Sí, tú eres mío y se acabó, y así como antes, ¿no? Ay, se robaron a la muchacha, ya nadie la puede tocar, ahí se quedó, ya se fregó, ¿no? Y nadie le preguntó, oye, ¿quieres? Entonces, esto se dio al revés, de mujer a hombre, y pues el hombre se quedó así como, pues pues ya. Y traía creencias que lo hacían pensar que tenía que quedarse, ¿no? Y bueno, hay algo que se tenía que ver. Tan solo el cerrar ciclos también sirve para cerrar muchos ciclos. Pero es muchísima información, muchísima. Más bien yo invito a los espectadores a dejar muchas preguntas y opiniones al respecto, y a contestar cualquiera de sus dudas, y que queden las aclaraciones de la mejor manera. Sí. Pues ha estado muy interesante este tema. Me gusta mucho lo de las constelaciones familiares, porque es una terapia y una forma de ver otras cosas. Hay una pregunta más. ¿Cómo es que funciona con, por ejemplo, eventos o cosas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O cómo se hace esa dinámica? Es lo mismo, por ejemplo, le podemos decir a una persona que represente algún tipo de enfermedad, si es un tema de enfermedad, oye, ¿sabes qué? Tú vas a representar la tuberculosis y tú vas a representar la salud. Entonces los pones y ya ves cómo se empiezan a hacer los movimientos solitos de los cuerpos. Ya empiezas a trabajar con tu enfermedad o con la salud, y por qué te vas más de un lado y del otro, y realmente la enfermedad que representa tu mamá, tu papá, tu bisabuelo, desde dónde llega la enfermedad, y muchas cosas. La verdad es que es algo bastante complejo, bastante interesante. Yo invitaría a todos a que tengan la oportunidad de experimentar alguna en algún momento. Igual luego podemos poner fechas y juntar grupos y casa para hacerlo de manera tranquila, ¿no? Y probando, qué sé yo. Sí, están súper interesantes. Yo he participado en algunas contigo. Sí, es muy interesante. Muchas gracias, Andy, por este tema. Está un placer. Pues una terapia nueva que no habíamos visto y que es súper efectiva, que rasca cosas que están en el subconsciente y que surgen de una manera también orgánica en ese momento, en ese puesta en escena, porque es una puesta, y se pueden resolver cuestiones y podemos avanzar también como personas, como parte de ese sistema familiar. Podemos ubicarnos en donde nos pertenece, podemos resolver las cuestiones que tenemos que resolver con alguno de los miembros, y que esto va a repercutir, Andy, hacia las siguientes generaciones, ¿no? Que vamos a resolver cosas que van a limpiar cuestiones generacionales, y ya no van a dejar esa cúmulo de mugre al siguiente. Porque como sí, que puede servir para una limpia. Como que se pasa cierta situación y luego se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. El hijo no sé qué fue tal cualquier situación, pues en el siguiente también se vuelve a repetir, y en el siguiente también se vuelve a repetir, hasta que se rompe con esa situación. Y qué complejo, ¿no? Para romper con esa situación. Y una persona, si está ella sola, ¿cómo puede romper? ¿O puede ser una sola persona, puede constelarse? Cuando trata de limpiar su linaje. No me había puesto a pensar en eso, Diego, pero a mí lo primero que se me vino a la mente más bien es como más bien trascender el alma familiar hacia el gran alma, en dado caso, ¿no? El saberse de todos modos parte del universo y perteneciente a no necesariamente algo de linaje o generacional, sino más bien algo ya más grande, de la cual todos pertenecemos, ¿no? Cual polvo de estrellas,
¿no? Constelaciones, ¿va? Y romper patrones, o sea, Pues es que cuando uno trasciende tan solo el lado familiar o trasciende el apellido, ¿sí? Trasciende esa parte y se sabe familia del universo, por así decirlo, pues entonces los patrones, ¿cuál problema con los patrones? Ya se empiezan a romper, ya no tienes por qué, porque tú sabes que no estás, no tienes que estar obedeciendo. Da las gracias, agradeces la vida, honras a todos y dices, voy a hacer mi vida como yo quiera, muchas gracias. Y en ese momento rompes todo. O no tienes por qué seguir, siempre y cuando hagas las paces con todos, los que puedas. Sobre todo, mamá y papá. Linaje masculino, linaje femenino, en todas las generaciones. Tú haces estas paces y los reconoces, así como hayan sido con todos sus defectos y con todas sus cualidades, reconocerlas y agradecerlas. ¿Qué? ¿Me heredaste pura depresión? Pues gracias, porque aprendí mucho de esto. ¿Que me heredaste puro egoísmo? Pues gracias, porque también aprendí de esto. En lugar de estar nada más señalando todo lo que se han equivocado. Es que no me diste, es que me faltaste, es que aquello, es que me tratas mal, es que me ves quién sabe cómo. Si uno los empieza a ver diferente, aunque estos sigan igual, no importa, tú haces tu constelación con tus personajes y en la vida real estos no entienden, aunque tú ya no tengas problemas con ellos, no va a quedar en ti. Tú vas a seguir tu vida, vas a romper patrones, vas a hacer tu propia línea, agradeciendo sí tu origen físico, pero sabiendo que también tienes un origen mucho más elevado que eso, ¿no? Y haciéndolo consciente, porque también un peligro es que se vaya todo al subconsciente y luego ya no sabes por qué estás tan mal en ciertas cosas, en ciertas áreas, y una vez que ya lo sacas, entonces ya se puede trabajar, ¿no? Cuando no le puedes nombrar, pues es complejo. Pues justo para eso que dijiste, para eso te va a servir una constelación, para hacer consciente lo inconsciente, así de claro. Y que el inconsciente no siga haciendo decisiones por ti en la vida y ya no sepas por qué fregados, simplemente lo tengas consciente y ya menso no lo podamos hacer. Y entonces más bien responsables de aquello, ¿no? Trata de no juzgar la situación y seguir. Pues ya está. Muchas gracias, Sandy. Un placer. Suscríbanse, denle like. Bye. Hasta pronto. Chao. Bye.